Bueno, el 24 te contábamos que el 29 de marzo de 1976 el ejército argentino junto a la policía atacó la Quinta Pastoril, donde militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo estaban realizando un congreso. En la reunión había unas 70, 80 personas aproximadamente, por lo que nos había contado Ofelia, entre ellas militantes de organizaciones latinoamericanas invitadas, y a causa del ataque al menos 7 personas murieron y otras 5 fueron detenidas y luego desaparecidas. Las víctimas de aquel ataque fueron María Elena Amadio, Emilia Susana Gajero, Nelson Alberto Agorio, Héctor Geraldo Chávez, Víctor Hugo González y Ruperto Méndez, cuyos restos fueron sepultados como NN en el cementerio de Moreno, y Leonor Inés Herrera y Rodolfo Ortiz, inhumados sin identidad en el cementerio de Avellaneda. Hoy, a 45 años de estos hechos y después de escuchar la semana pasada en el acto en conmemoración a los desaparecidos y detenidos, a Ofelia Agorio, la hermana de Nelson, y todo este camino de lucha por encontrar justicia y que los culpables de la muerte de su hermano paguen por ello, aún no hubo un juicio, es lo que nos contaba ella en el aire de la radio el mismo 24, y por eso estamos en contacto con el abogado que lucha por saber la verdad de los hechos y lleva adelante la querella de la causa, el doctor Pablo Yonto. ¿Cómo está, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, un placer hablar con usted, No, gracias a usted. Ocuparse de estos temas. Es un tema movilizador y sobre todo me imagino que angustiante para la familia que hace tantos años viene luchando para saber la verdad sobre la desaparición de su familia, de su familiar, y hoy saber cómo va la causa de los desaparecidos en esta quinta. Estamos a punto de tener ya la fecha de juicio oral, o sea, calculo que para julio, agosto estaremos conociendo la fecha, tal vez sea el inicio en esos meses o un poquitito después, y bueno, llegando a una etapa que es trascendente en las investigaciones y en la búsqueda de la verdad, que son los juicios orales, ¿no? Uh-huh. Que es el momento como culminante de años de investigación y de dolor para la familia de tener que reconstruir, bueno, la historia de sus familiares desaparecidos, los hechos, buscar los responsables, es decir, todo el largo camino que durante años han mantenido primero las madres y las abuelas, y luego, bueno, los hermanos y los hijos ante el fallecimiento de la mayoría de las madres, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llega usted a ser querellante de esta causa? Se acercó primero, bueno, como suele suceder en todas estas causas, yo me dedico exclusivamente a los temas de lesa humanidad, y se van conectando. En este caso, bueno, fue una esposa de una de las víctimas de ahí de la Quinta La Pastoril, que fue secuestrado y llevado a un centro clandestino. Se acercó Viviana Lozada a hablar conmigo para ver si podíamos llevar adelante la causa, y luego se sumaron las hermanas Agorio y otras hermanas e hijas de familiares de víctimas que estaban ahí en la Quinta La Pastoril en Moreno, y que, bueno, algunas fueron asesinadas ahí y otras fueron secuestradas ahí, llevadas a centros clandestinos, uh-huh, torturadas, y luego sus cuerpos fueron arrojados en distintos baldíos y llevados a cementerios en aquel momento, donde fueron enterrados como NN, y tuvieron que pasar 30 y pico de años para que esas tumbas NN fueran abiertas de nuevo, los restos exhumados y identificados por el equipo argentino de antropología forense. Y en todo este tiempo que pasó de la desaparición y el asesinato de las víctimas, ¿qué cree que pasó con esta causa que aún no ha llegado a su fin, que no tiene a nadie juzgado por estos hechos? Le ha pasado lo que la mayoría de las causas de lesa humanidad, es decir, la lentitud, no solo exasperante, sino
preocupante de la justicia para avanzar hace que estas investigaciones, en vez de durar, no sé, como mucho, 1 año o 2 años, duren 10, los juicios orales, en vez de durar pocos meses, duren 3, 4, 5 años, y todo el recorrido después que falta, que es las apelaciones, el intento de llegar a la corte, y eso hace que hoy el promedio de una causa de este tipo ande por los 10, 12, 15 años de duración. Tremendo, porque estamos ya en una etapa en la que el tiempo corre de otra manera, ¿no? Para estas causas. No, para nosotros no vale lo mismo un mes que para los demás, ¿no? Un mes acá representa muchísimo tiempo. La mayoría de las víctimas y la mayoría de las madres y padres tienen 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico de años, que esperan justicia desde hace 45, y también la mayoría de los represores tienen 70 y pico, 80 y pico, 90 y pico de años, y a veces hay juicios que empiezan con 3 o 4 imputados y terminan con 1, y a veces con ninguno, porque quedan en el camino, ¿no? O fallecen o quedan excluidos del proceso por un impedimento de salud mental, de no poder entender de qué se trata un juicio, bueno, lo que pasa con alguna gente cuando llega a determinada edad. Claro. Y para cuando la causa tenga este juicio oral, yo hablaba con Ofelia Agorio el otro día, y ella me decía que es muy desgastante para ella en lo que es anímicamente, ya no le quedan fuerzas para continuar. ¿En qué situación se encuentra usted, que es el que lleva cada una de las investigaciones y que además tiene que recopilar la información y las pruebas para poder llevar a cabo esta querella? No es lo mismo que los familiares, pero bueno, uno también va sufriendo el desgaste y el cansancio. Yo llevo desde 1984 con estas causas, y obviamente que el no poder dar respuestas en muchos casos me deja una sensación muy difícil de contar, ¿no? Es muy triste dar pelea durante años junto a una madre de desaparecidos, y cuando se está llegando ya al momento de encontrar alguna respuesta de la justicia, que es una sentencia, esa madre fallece, y no tener a quien darle esa respuesta es durísimo, ¿no? Una sensación de, bueno, rara, difícil de contar, que culmina de esta manera por culpa, bueno, acá hay responsables con nombre y apellido. En primer lugar, la Corte, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hace nada, no mueve un dedo para tomar las medidas que hay que tomar para acelerar estas causas. Fíjense ustedes que en el año 2010, o sea, hace 11 años, la Corte resolvió formar una comisión interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad. Esa comisión para acelerar los juicios no se reúne. O sea, en vez de acelerar los juicios, la comisión esa lo que hace es retrasarlos, claro, porque es ahí donde se tienen que tomar medidas concretas. Un ejemplo, una medida que se tiene que tomar es: las causas de lesa humanidad no pueden tener una audiencia por semana o una audiencia cada 15 días como ocurre en algunos lugares del país. Tiene que tener al menos 3 audiencias por semana para acelerar el veredicto, porque son causas muy especiales por varios motivos. Primero, los hechos ocurrieron hace 45 años, son los más antiguos del país que se están juzgando, o sea, necesitan prioridad. Segundo, tienen muchos testigos, son causas de 100 y pico, 200, 300 testigos, entonces es sabido que no podés tomar 300 audiencias o 300 testimonios en 24 horas. Claro, entonces tenés que dividirlo, tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 audiencias. Bueno, si vas a poner 60 audiencias, 2 por mes, y sí, no terminamos más.
Y ese es el rol que tendría que jugar la Corte, y bueno, no lo juega. Obviamente hay otros intereses. El presidente actual de la Corte no solo que no le interesan estos temas, sino que más bien está más cerca de los genocidas que de las víctimas, obviamente, ¿no? Él es uno de los que votó por el 2-1 a favor de los genocidas. Y sigue ocupando un lugar tan importante que los argentinos y argentinas necesitamos para obtener esta justicia, para creer en la justicia argentina, ¿no? Sí, este es un escenario ganado por la democracia, no ganado solamente por las víctimas, es un lugar ganado por la democracia. O sea, se luchó mucho por esto, se luchó en la dictadura, se luchó en los primeros años del gobierno de Alfonsín, en todos los otros gobiernos. La sociedad, yo puedo decir tranquilamente que la sociedad en forma mayoritaria hoy respalda estos juicios, porque lo noto no solo en las audiencias y en el tránsito de todo proceso judicial, sino que uno lo nota cuando habla con las distintas voces políticas que pueden tener algo que aportar para esto. Aquí han dado testimonio no solo militantes o familiares de militantes de determinadas organizaciones de los 60 y 70, sino que acá han dado testimonio gente de todos los partidos políticos, de todas las creencias, de todas las posiciones ideológicas, y todos han coincidido, salvo obviamente los genocidas y sus defensores, y ahí también tendríamos que hacer un alto, porque algunos han pedido disculpas, otros han aceptado contar la verdad de lo que pasó. O sea, hay una coincidencia total en que la democracia argentina necesita consolidar todo este proceso de juzgamiento para que nunca más ocurra, pero bueno, allá arriba, en las alturas, la Corte está mirando otro canal. Tremendo. Doctor, ¿qué espera para los próximos meses cuando por fin podamos tener la fecha para este juicio con respecto a los acusados y a esta justicia que estamos buscando hace tanto tiempo? Primero, que sea rápida. Eso es, disculpen que insista con esto, pero es una cuestión tan elemental, tan básica, tan lógica, que si no la decimos a veces vamos a parecer que no estamos preocupados por eso. Necesitamos que sea un juicio que esperemos que no dure tanto, porque si dura mucho la sensación va a ser parecida a lo que te dije al comienzo. Por lo tanto, primero eso. Segundo, que obviamente que se atiendan todas las pruebas y que se condene a los responsables, y tercero, que las familias reciban una mínima reparación, que es cada condena, ¿no? No devuelve al familiar, no tiene otra expresión más que condenar y dar una respuesta de verdad y de justicia, pero sabemos que el efecto que tiene es un efecto para muchas familias reparador, en el sentido de, bueno, tantos años se luchó por esto, que por fin llegue ese momento. Bueno, a las hermanas Agorio les hará pensar mucho en lo que hicieron y batallaron sus padres, a lo mismo con los otros familiares. Es un tránsito por la vida de estas familias, ¿no? Imagínense, 45 años en la vida de una familia es casi toda la vida. Entonces, no tener sentencia, no tener respuesta, y que llegue el momento, el día en que esa sentencia finalmente se concreta, es como decir, bueno, misión cumplida, valió la pena en este doloroso hecho que nos tocó, que es la desaparición de un familiar, el asesinato de un familiar, pero que llegue por lo menos el momento de poder gritar, hay justicia. Doctor Yonto, le agradezco muchísimo por habernos atendido y por tomarse este tiempo para hablar con nosotros. No, por favor, agradecidos somos nosotros. Un abrazo enorme. Que tenga buena tarde.
Bueno, hablábamos con el doctor Pablo Yonto, que es querellante de la causa por la desaparición y el asesinato de Nelson Agorio, que lleva adelante esta querella, y a 45 años de estos hechos todavía no hay una respuesta. Habíamos, lo comentábamos Juli, Ofelia había comentado la semana pasada que estaban muy expectantes a la fecha del juicio oral para abril-mayo, pero el doctor nos dice ahora que será entre julio y agosto. Recién ahí se va a definir la fecha, por lo que él dijo, así que podría ser cerca de estos meses o posterior. Un camino largo de muy lucha, largo, ¿no? muy angustiante. Donde obviamente el recuerdo y la gente que, como decía el doctor, va quedando en el camino, ¿no? Los padres, los abuelos, aquellos que lucharon para poder saber en este trágico momento que vivieron los argentinos y argentinas de aquella época en buscar y encontrar a sus familiares desaparecidos, y todavía no tuvieron respuesta, y algunos, como decía el doctor, fallecieron en el camino sin esa respuesta, ¿no? Sin poder saber qué pasa con los asesinos de sus familiares. Y como decía también el doctor Pablo Yonto, poder encontrar una respuesta para los familiares que aún siguen luchando, y que ellos puedan tener quitarse esa mochila de lucha y saber que llegaron a la meta que buscaron durante tanto tiempo. Pero igual es mucho tiempo, ¿no? El de la pelea, de la lucha por encontrar la justicia. Nosotros obviamente vamos a seguir hablando de esto. Es muy importante que los argentinos, las argentinas y los bonaerenses podamos tener esta memoria activa aún por aquellos que desaparecieron hace 45 años, por pensar diferente a un gobierno no democrático que si vos pensabas diferente lo hacían desaparecer, o te hacían desaparecer y te encontraban mucho tiempo después sin saber dónde estabas, con la angustia que tiene que ver con todo este trayecto de la familia. Y además también no comparar esas épocas con esta, ¿no? Uno ve por ahí en las redes sociales nos quieren encerrar, nos quitan el derecho de poder circular, de poder andar, de poder pensar diferente, y creo que si nos vamos o nos remitimos a esas fechas, eso era perder los derechos, ¿no? No poder pensar diferente a alguien que ni siquiera nos estaba cuidando, porque se estaban llenando los bolsillos, y por eso estamos también como estamos, ¿no? La historia que nos va marcando y que tenemos que revivir todos los días y seguir peleando por la verdad y la justicia en nuestro país.